Como siempre, un gran gozo estar con ustedes y el privilegio que el Señor esté con nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Verdad que sí? La Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él estará en medio de ellos. Así que el Señor está ahí a la par suya, está en usted, está con todos nosotros. Bendito sea el Señor, amén, hermanos. Y yo siempre le digo a mi esposa, qué lindo cuando uno llega a Atenas, porque el clima es precioso, pero en la iglesia, y no porque ustedes sean la iglesia de Atenas, la iglesia bíblica de Atenas, es que cuando uno entra aquí, hay un calorcito diferente que el que está allá afuera, y es el calorcito del Señor. ¿Verdad que sí? Los abrazos que ustedes dan. Ahora se acercaron unos hermanos a saludarme y sentí ese calorcito de Dios, ¿verdad? Ese amor del Señor. Bendito sea Dios. Mi esposa también se fue muy bendecida de aquí con el grupo de las hermanas de la iglesia. Iba muy contenta del rato que pasó con ustedes y bendito sea el Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quisiera en esta mañana tocar un tema que tal vez no se toca mucho en las iglesias, pero yo considero que es muy importante y fue algo que Dios puso en mi corazón. Y quiero compartirlo con ustedes, pero sí pedirles que ustedes me acompañen en la palabra, porque vamos a estar leyendo un texto de la Biblia, de una historia hermosa del rey David, que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, para que ustedes lo vayan buscando desde ahora. Y vamos a estar hablando hoy, y yo le he nombrado así a la enseñanza o la predicación: los detalles son importantes para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los detalles son importantes para Dios. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y espero que sea de mucha bendición para ustedes y que el Señor respalde esta palabra. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas que es alimento para nuestra vida, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Y por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que esta palabra venga de ti para nosotros, Señor, y que la selles en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Que esta palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele en este día, Padre. Y todo sea para ser mejores hijos tuyos, mejores hombres y mujeres en este mundo que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los detalles, yo creo que ustedes conocen mucho de los detalles. Algunos detalles son grandes, otros son pequeños, pero aún los pequeños pueden decir mucho, amén, ¿verdad que sí? Sí, el detalle generalmente se considera como un gesto amable o cortés. Y los que están enamorados y las que están enamoradas sabrán de esto, ¿verdad? Los detalles son un gesto amable y cortés. Un ramo de flores, una rosa roja, ¿verdad? Un regalito, un mensaje por teléfono a ella o a él, o con los hijos, ¿verdad? Detalles con los hijos que los amamos tanto, ¿verdad? Vestirlo bien, tener su ropita limpia, todos esos son detalles. Estamos tan acostumbrados a los detalles que a veces nos olvidamos de ellos. Y es interesante porque con el uso de los detalles podemos comunicar lo que sentimos a la otra persona o a otras personas, incluso lo que hay en nuestro corazón. Y con Dios no es diferente, porque el Señor también le interesan los detalles, y mucho los detalles. Y esto lo encontramos en pasajes de la Biblia, en muchos pasajes, y de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana. Los detalles que no debemos descuidar, porque cuando somos diligentes con Dios en los detalles, aunque sean pequeños, le estamos diciendo al Señor: Señor, todo lo que a ti te interesa, a mí también me interesa.
Amén. Le estamos diciendo todo lo que es importante para ti, para mí también es importante. Y para ilustrar esta enseñanza o esta predicación, quisiera compartir con ustedes un pasaje de la vida del rey David. Saben que el rey David amaba a Dios sobre todas las cosas. Y si uno menciona a David, el nombre David en la Biblia, a la gente, muchos empezarán a pensar: ah, sí, David, el que pecó con Betsabé. Ah, sí, David, el gran guerrero de Dios. Ah, sí, David, el adorador, el músico, el salmista, ¿verdad? Pero ninguna de estas cosas son las que Dios recuerda acerca de David. Si usted quiere saber lo que Dios recuerda en cuanto al rey David, su siervo, usted puede ir al Nuevo Testamento y ponga, si ya separó segundo libro de Samuel, capítulo 6, téngalo ahí separado. Y si quiere acompañarme, o si no, yo lo leo. Porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 22, y quien habla ahí, o quien está hablando ahí, es el apóstol Pablo. Y le habla a un grupo de personas que conocían la propia historia de los judíos, su propia historia. Y estaba predicando un mensaje que iba a concluir con la persona de Cristo. Pero al hacerlo, también Pablo les empieza a recordar escenas del pasado del Antiguo Testamento y les dice cómo pidieron los israelitas un rey y Dios les dio a Saúl. ¿Se acuerdan? Pero después les dice, en el versículo 22, Hechos 13, 22, les dice: después de quitarlo, ¿a quién? A Saúl, ¿verdad? Les levantó por rey a David, de quien dio testimonio. Oiga, Dios dando testimonio de un hombre, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Oiga lo que está diciendo Dios de David. ¿He hallado a David para que sea un rey? No. ¿He hallado a David para que sea un gran guerrero? No. Lo que está diciendo el Señor es que he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará, ¿qué dice? Toda mi voluntad. Esto es interesante porque si usted quiere agradar a Dios y si usted quiere que Dios dé testimonio de usted, aquí está el principio bíblico. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Lo que está diciendo el Señor aquí es que el Señor dice: he hallado a David. Voy a parafrasearlo un poco, si ustedes me permiten. He hallado a David interesado en las mismas cosas que yo me intereso. Es un hombre cuyo corazón late en sintonía con el mío. Cuando miro a la derecha, David mira a la derecha. Cuando miro a la izquierda, David mira a la izquierda. Y cuando le digo me interesa eso, David también dice: a mí también me interesa eso. Eso es ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. No abundan las personas que tienen un corazón ardiente por Dios. Bueno, en esta alabanza, por cierto, hermanos, qué bendición el grupo de alabanza que ustedes tienen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué gozo, hermanos, qué alegría, qué júbilo. Lindísimo, qué presencia del Señor. Si alguien viene triste y abatido de la iglesia, ya en medio de la adoración el Señor empieza a levantarlo, a fortalecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces no abundan las personas que tienen un corazón ardiente con Dios, de que obedecen sus preceptos, de que obedecen sus principios, su palabra. Pero David era una de esas personas. Y por eso quiero llevarlos al segundo libro de Samuel. Si usted me puede acompañar un momentito, o si ya usted tiene abierta la palabra del Señor ahí, que usted me pueda acompañar a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6,
del versículo 1 al 12. Vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Noé. El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Oiga lo que dice. Sobre la cual el arca era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron. Oiga, le dice, lo que dice es que la pusieron sobre un carro nuevo. Eso quiere decir que David mandó a construir un carro para traerla de nuevo a Jerusalén. Dice, pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Eso debió haber sido muy impactante. Si hubiéramos estado nosotros ahí, nos hubiera impactado ver eso, ¿no? Toca el arca y cae muerto. Bueno, dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido. Otras versiones dice que se enojó David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Vean qué interesante, o sea, la casa de Obed-Edom fue bendecida porque el arca del testimonio estaba en su casa. Y el arca del testimonio es el lugar donde Dios se posicionaba con toda su gloria. Eso quiere decir que si Dios está en nuestro hogar, la bendición no va a faltar. Amén, hermanos. La bendición no va a faltar. Pero antes de que hablemos de algunos detalles que vale la pena saber en cuanto al arca, no sé si tienen ahí ahí está la imagen del arca, porque quisiera que usted vea un momento el arca del testimonio. Tengamos claro, hermanos, que en el tiempo de David la parte más importante en la adoración, oiga, la parte más importante de la adoración no era la persona, sino el tabernáculo. Acordémonos que todas las tribus de Israel se ubicaban alrededor del arca del testimonio que estaba en el tabernáculo. Y bajo el reinado débil y negligente de Saúl, el énfasis sobre el tabernáculo en cierto modo se debilitó. En ese tiempo, una parte particular del mobiliario sagrado se encontraba separada del tabernáculo. Y resulta increíble, mis amados hermanos, pero el enemigo se había apoderado del arca del testimonio. O sea que en aquella época el pueblo de Dios no tenía la presencia en el tabernáculo, porque el arca del testimonio se le habían llevado los enemigos. Y el arca era tan importante para el Señor que le dio a Moisés detalles muy específicos
de cómo tenía que construirla y también de cómo tenía que transportarse el arca, a fin de que los israelitas pudieran llevar la morada de Dios a través del desierto hasta la tierra prometida de Canaán. ¿Se acuerdan, hermanos? Porque Canaán iba a ser el lugar de la adoración para Dios. Entonces, donde era colocada el arca, allí reposaba la gloria de Dios. La Chiquiná, presencia visible del Señor en forma de una nube durante el día y de una columna de fuego en las noches. Oye, qué tremendo. Yo a veces me pongo a pensar en esto, no sé si ustedes lo harán, pero yo a veces le pregunto y le digo a mi esposa, qué tremendo debe haber sido estar en el desierto y ver en las noches esa columna de fuego que se posicionaba encima del arca en el tabernáculo. Y en los días era una columna de nube que los guiaba a través del desierto, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero el pueblo de Israel cuando salió, o los hebreos cuando salieron de Egipto, libertados por Moisés, bueno, por Dios, a través de Moisés, iban a durar 11 días para llegar a Canaán. Y duraron 40 años. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué? Porque murmuraban contra Dios, porque no le creían a Dios, porque habían visto los milagros que habían hecho Dios y querían volver a Egipto, porque añoraban las ollas de carne. Bueno, a mí me gusta mucho la olla de carne, no sé ustedes, ¿verdad? Y los frutos y qué sé yo, todo lo que tenía Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor hizo dar vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años. Hermanos, que nosotros no nos quedemos dando vueltas aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Enfoquémonos, hermanos. Sí. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Donde era colocada el arca, allí la gloria de Dios, es decir, la luz, la Chiquiná del Señor, y estaba sobre el arca del testimonio y era esencial para la adoración a Jehová. Imagínense David, que era un músico excelente, que adoraba al Señor, que escribió la mayoría de los salmos. ¿Cómo no iba a tener el arca del testimonio ahí con él, ya siendo rey? Entonces, luego que David ascendió al trono, se dio cuenta de que no estaba el arca del testimonio, de que no estaba el símbolo de adoración para el pueblo. Por eso es que la vida espiritual del pueblo de Israel se había vuelto mediocre. Hermanos, es que cuando Dios no está en nosotros, o no estamos con Él, o no lo tenemos a Él como una prioridad, y nos desenfocamos y empezamos a poner los ojos en las cosas del mundo, nuestra vida espiritual empieza a decaer. Amén, hermanos. Sí. Y el pueblo había perdido el fervor de Dios. Entonces David, como líder de Dios para el pueblo, sabía que tenía que hacer volver el arca del testimonio, ese mobiliario sagrado, al tabernáculo en Jerusalén, en la ciudad de David. Y era necesario que volviera a estar en ese lugar donde Dios lo había designado. ¿Por qué? Porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y cuando uno tiene un corazón conforme al de Dios, las cosas que le interesan a Dios nos interesan a nosotros también. Entonces vamos al versículo, otra vez al versículo 1 del capítulo 6 para retomar algunas cosas. Leo para ustedes. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 dice: David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ahí ustedes pueden ver en la imagen dos querubines sobre la tapa del mobiliario del arca del testimonio. Ahí era donde se manifestaba la Chiquiná, la gloria de Dios. Versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Qué tenía de malo eso? Era un carro nuevo. David era muy excelente con Dios. O sea, las excelencias eran para Dios en la vida de David.
Le mandó a hacer un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y ahí hijos de Abinadab quedaban en el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos. Aquí vemos, hermanos, regocijándose y celebrando David y el pueblo, teniendo ese momento de gozo, llevando la presencia de Dios de nuevo a la ciudad, sabiendo que el arca del testimonio va a regresar al lugar donde Dios había dicho. Y vamos a explicar algo más con respecto al arca. El arca estaba hecha de madera. Tenía forma de madera de acacia, una madera muy fuerte, muy importante en aquella época. Tenía forma rectangular el arca, estaba recubierta por dentro y por fuera con láminas de oro. Tenía además una moldura de oro por todos los contornos del arca, y dentro del arca habían 3 objetos. Un vaso de oro que contenía el maná del desierto, la antigua vara de Aarón que reverdeció, ¿se acuerdan, hermanos? Y las tablas de piedra del pacto. Dios había prometido que se encontraría con su pueblo encima del arca. O sea, si el arca no estaba, Dios no se encontraba con ellos. Para nosotros todo esto suena tal vez muy extraño, porque toda esta, la adoración de nosotros es abierta, es realista como ahora, ¿verdad? Levantamos las manos, adoramos al Señor, y sea aquí, sea en la casa, sea en el campo, donde estemos, donde haya ese sentimiento de adorar al Señor, lo hacemos con toda libertad. ¿Cuántos dicen amén? Algunas hermanas ahí en la casa, mientras están haciendo las cosas, adoran al Señor, porque mi esposa pasa todo el día con el radio en la cocina, y ahí usted la verá entre ollas y cucharas, y ahí está adorando ella al Señor siempre. Amén, hermanos. Lindo, hermoso. Pero el arca era absolutamente santa, separada para Dios. Y tan cuidadoso fue Dios con sus instrucciones acerca de ella, que hasta le dijo cómo tenía que ser transportada. Y en la base de cada uno de los 4 extremos habían unas argollas pegadas, no sé si las ven ustedes ahí. Y a través de esas argollas, unas varas doradas con las cuales transportar el arca, de manera que ninguna mano humana la tuviera que tocar. O sea, montaban el arca en los hombros con las varas, pero nadie tocaba el arca, porque era santa. Tan cuidadoso fue Dios con estas instrucciones, ¿verdad?, que ninguna persona podía tocar el arca cuando se transportaba. Además, Dios había establecido claramente que el mobiliario del tabernáculo solo podía ser manejado ¿por quiénes? A ver, ¿se acuerdan? Por los levitas. ¿Se acuerdan? Que son los que sirven en el templo y todo eso, ¿verdad? O sea, son la tribu sacerdotal. Y que las varas tenían que ser puestas sobre sus hombros. Cada aspecto de la adoración era importante para Dios. Aún la forma de transportar el arca. Y fue en este punto que David se metió en problemas. Mire lo que dice el versículo 6. Están ahí en segundo libro de Samuel 6, capítulo 6, versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oiga lo que dice el texto, que Usa extendió la mano para sostener, para mantener el arca en equilibrio, para evitar que se cayera. Y eso fue todo lo que hizo Usa. Y después de todo uno se pone a pensar, ya no era lo correcto hacer, porque si el arca se caía o se quebraba o se doblaba o se dañaba, no era lo correcto. ¿Qué era lo correcto, hermanos? Permítame que le diga qué era lo correcto.
El arca no habría estado en peligro si hubieran transportado exactamente como Dios lo había ordenado. Los levitas eran los que debían llevar el arca con las varas en sus hombros, atravesando esas argollas, colocadas a través de aquellas pequeñas argollas, las varas. Y estas varas debían ser colocadas sobre los hombros ¿de quiénes? De los levitas. Claro, David mandó a hacer un carro nuevo, hermoso. Seguro escogió la mejor madera, los mejores hombres para construir esa arca, transportar el arca del testimonio. Las intenciones de David no estaban malas, no eran malas. Todo lo contrario. Pero muchas veces a nosotros nos puede parecer que algo que estamos haciendo está bien, pero a lo mejor delante del Señor, no. Amén, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que pensamos, creemos, tenemos la idea, el pensamiento de que eso está bien hacerlo así, mas sin embargo, el Señor tal vez aquí en este libro está diciendo otra cosa completamente? ¿Por qué? Porque a veces no vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Porque a veces no vemos la bendición en nuestra familia. Porque a veces no prosperamos económicamente. Porque a veces no sentimos que Dios nos escucha, que el cielo se cerró para nosotros. Hermanos, haga un alto, reflexione y póngase a pensar si los detalles pequeños o grandes que son importantísimos para Dios, usted los está observando. Amén, hermanos. Por ejemplo, yo conocí a un hermano que daba el diezmo, pero lo repartía. Una parte para la iglesia, una parte para el ministerio de misericordia y otra parte para ayudar a un hermano, una familia que estaba en crisis. Eso pareciera sonar bien, parece una buena idea. Estoy dando el diezmo, no me lo estoy dejando, pero voy a bendecir a aquella familia, voy a bendecir la iglesia, voy a bendecir aquel ministerio. Pero eso no es lo que dice Dios en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el Señor? Que el diezmo debe ser llevado a la iglesia. Amén, hermanos. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Ahora, tal vez ese hermano en algún momento se cuestionó, pues yo estoy dando el diezmo, ¿por qué razón no prospero? Pues puede ser por eso, ¿verdad? Y así, hermanos, uno podría encontrar en la Biblia montones de detalles, hermanos, que si nosotros empezamos a observarlos y a cumplirlos, oiga, hermanos, las cosas van a cambiar. ¿Cuál es mi consejo? No haga nada a menos de que sea lo correcto. Entonces hágalo con todas sus fuerzas. Amén, hermanos. David dijo, necesitamos bajar el arca del testimonio a la ciudad. Y probablemente David se puso a pensar, bueno, no, voy a construir el carrito, voy a hacer un carro nuevo para traerla. Nunca se preocupó por pensar qué decía Dios, qué las instrucciones del Señor. No le consultó a los sacerdotes, a los levitas, sino que impulsivamente David mandó a hacer el carro, ¿verdad? Tal vez él dijo, no, está bien, no hay ningún problema. No. Y todavía David se molesta con Dios cuando ve que Usa cae muerto en ese lugar, cuando ellos venían gozosos, alegres, cantando con los instrumentos y todo. Cuando más bien Dios es el que está molesto porque David está haciendo las cosas no como él dijo. Amén, hermanos. Bueno, tal vez usted en este momento puede estar pensando, pastor, usted dijo al principio que David tenía un corazón conforme al de Dios, y ahora está diciendo que David se molestó con Dios y que sí, lo mencioné, pero ¿significa que David era perfecto? No. Ser conforme al corazón de Dios no significa que usted sea una persona perfecta, porque solo Dios es perfecto. ¿Qué es lo que dice la carta de segunda de Timoteo en capítulo 3, versículo 16? Conocidísimo.
¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Alguien que me lo lea, por favor. Alguien que se ponga de pie y me lo lea, porque esto es importantísimo. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice, hermano? Póngase de pie, ¿vale? Gracias, hermano. ¿A fin de que qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir nuestro corazón, para instruirnos, para guiarnos, para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, a fin de que nosotros nos perfeccionemos día con día y estemos preparados para buena obra. Pero vean lo que dice el versículo 9. Sigamos adelante y ya vamos a terminar. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahí entró David cuestionándose en su mente qué había pasado, por qué pasó eso, por qué Dios hizo eso, por qué cayó muerto Usa. ¿Será que yo no estoy haciendo bien las cosas? Eso es importante, hermanos. El problema con David es que había olvidado que a Dios le interesan los detalles, que las cosas hay que hacerlas como Él dice y como nosotros, y no como nosotros queremos, hermanos. Aunque lo hagamos bien y nos parezca que está bien, pero a veces somos apresurados, ¿verdad? Impulsivos, hacemos las cosas y no consultamos. Pero el Señor nos dice: mira lo que está escrito en este libro, hay un montón de cosas importantes para tomar decisiones, para saber cuál es el camino, para saber qué tengo que hacer en tal situación, ¿no? Ponga atención a mi palabra, dice el Señor. Vas a encontrar ahí preceptos, principios importantes para tu vida, ¿verdad? Y cuando comienzan a importarnos las cosas que le importan a Dios, nos convertimos en personas conforme al corazón de Dios y empezamos a ver personas que nos buscan a nosotros para consejos, para que los asesoremos, porque pueden empezar a ver en nosotros esa sabiduría, ese entendimiento, ese temor a Dios. Y en el versículo 10, oiga, mi amado hermano, vea lo que dice el versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-Edom, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría. Oiga lo que dice: David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Un momento, habíamos leído que David hizo mal las cosas para llevar el arca a la ciudad. Se equivocó, Dios se manifestó con su enojo, Usa murió. Dios dice: dejen el arca en la casa de Obed-Edom, vámonos para la ciudad. Y ahora el versículo 12 nos está diciendo que David fue y llevó con alegría de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David la arca del testimonio. ¿Por qué unos versículos antes decía que no se debía tocar y ahora vemos a David diciendo: traigan el arca? Les voy a decir por qué, y aquí vamos a cerrar ya. Busque Primera de Crónicas 15, versículos del 1 al 13. En un pasaje paralelo de Crónicas a Segunda de Samuel tenemos la respuesta a esa pregunta. Primer libro de Crónicas 15, del 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. David empezó a entender y a aprender, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan.
perpetuamente. David se dio cuenta que eran los levitas, no era él. Que eran los levitas, no eran los demás que él puso en el carro o a llevar el carro. No era Ahío ni era Usa, ni los músicos que iban con él. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, y no se enoje conmigo porque es Dios que te está hablando. En las iglesias hay mucha gente porque se enojan que otra persona está haciendo lo que ellos pueden hacer. Pero no tenemos que enojarnos por esas cosas, porque Dios pone a las personas donde Él considera que somos mejor y de más bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué a mí no me ponen a cantar, si yo canto mejor o canto más lindo. No, mi amado hermano, Dios tiene una posición para cada uno de nosotros dentro del reino de Dios. Somos como un cuerpo, dice el apóstol Pablo, donde todos somos miembros los unos de los otros y todos nos necesitamos unos a otros. Claro que sí. Usted no le puede decir a la oreja, no te necesito, porque sí la necesita. Ni le puede decir a la nariz, no te necesito, porque sí necesitamos la nariz. Es más, usted puede tener los ojos más lindos de Atenas y de todo Costa Rica, que no son lo más importante en su cuerpo, porque si no tiene párpados, los ojos se le secan. Porque los párpados empiezan a lubricar el ojo. ¿Es importante los párpados? Sí. Pero nadie nunca le dice a usted, qué lindos párpados tiene usted, ¿verdad? Le pueden decir qué lindos ojos, o qué mirada más bonita, o ojos negros. Hay canciones que hablan de eso, ¿no? Pero ¿quién dice usted? Ese párpado izquierdo suyo está lindísimo. No. Pero sin párpados no podemos ver, nuestros ojos se secan y quedamos en tinieblas. Entonces David entendió, son los levitas, sí, son los levitas. ¿Qué detalles más importantes? Versículo 13: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había preparado. Reunió David también a los hijos de Aarón y a los levitas. Oiga que los hijos de Aarón, los levitas servían el templo y los hijos de Aarón eran la familia sacerdotal, ¿verdad? Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coad, Uriel el principal y sus hermanos 120, y ahí se empieza a ver toda la lista. Y en el versículo 12 dice: y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios a Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, ¿qué dice? Por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según. Ay, hermano, ¿qué había sucedido entonces? Que muy posible uno de los consejeros del rey David, sin duda, o el Señor mismo le habló y le dijo: David, tienes que saber que la ley dice que cuando el arca o cualquier otro mobiliario sea trasladado, tiene que hacerse de cierta manera y por ciertas personas. Amén, hermanos. Sí. Yo le decía ahora al hermano que estaba cantando aquí, estábamos conversando sobre eso, y yo le dije: ¿sabe qué, hermano? El ministerio de alabanza es tan importante que es el más atacado por el enemigo, porque tiene la mitad de un culto a cargo. A veces más de la mitad en algunas iglesias. Vean la importancia que tiene un ministerio como el de la adoración, como el de la alabanza. Y yo le decía al hermano: ustedes son los que pueden ayudar a que la iglesia entre en esa adoración al Señor. Amén. Sí, porque todos nosotros no somos el auditorio de ellos. Ellos no le vinieron a cantar a usted, sino que ellos
son puestos por Dios con un ministerio de adoración para que lleve a la iglesia a esa adoración plena para con Dios. O sea, ustedes no vinieron a escuchar a los que están aquí, sino que ustedes vinieron para que Dios los escuche a usted. ¿Me explico, hermano? Porque esos son los detalles que nosotros nunca debemos perder. Amén, hermanos. Y David, que es un apasionado de Dios, ¿verdad? Respondió probablemente: ¿de veras? Es que yo no me acordé, no me di cuenta. Explíqueme cómo es que se tiene que transportar el arca. Eso yo no lo sabía bien. ¿Cuál es la manera? Y ahí empiezan a decirle: hay unas argollas pequeñas en el mueble por donde usted pasa, unas varas, y esas varas tienen que ser colocadas encima de los levitas, que son los únicos que pueden transportar el arca del testimonio cada vez que necesitan hacerlo. ¿Qué es lo importante? Y con esto cierro el gran mensaje acerca de las varas y las argollas. El mensaje de nuestra vida, mis amados hermanos, son los detalles. A veces no queremos tomarnos el tiempo para buscar cuáles son las varas que tenemos que meter en las argollas, ¿verdad? Tal vez se vuelve una molestia para nosotros, pero son tan importantes las instrucciones. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Este libro es una guía, es una serie de instrucciones, es un libro instructivo, es una biblioteca. 60 libros donde usted busca todos los consejos, las direcciones, las instrucciones, los principios, los preceptos de Dios. Hermano, lea la Biblia todos los días. Y cuando usted conozca la palabra, y entre más conoce usted la palabra, más conoce a Dios. Entre más usted conoce a Dios, sabe lo que a Dios le agrada y lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Y los tiempos son malos, hermanos. Siempre estamos diciendo: Jesucristo, la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Pero hoy más que nunca eso es cierto, por lo que estamos viendo con Israel allá en el Medio Oriente, y con los persas, que son los iraníes, y todo lo que está escrito en Ezequiel 38 y en Isaías, y todas las profecías se están cumpliendo una por una. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene. El Señor viene. Usted y yo tenemos que estar apercibidos, porque nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor va a llamar con voz de trompeta, con voz de arcángel, y todos nosotros, los hijos de Dios, los escogidos, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver, porque su luz va a ser de un lado hasta el otro de toda la creación. Y ese día va a ser impactante. Y si usted está muerto, el Señor lo va a resucitar. Y si está vivo, usted va a ver y se va a levantar con el Señor. Pero ¿quiénes se levantarán? Aquellos que nos hemos interesado por los detalles que Dios quiere que nunca olvidemos. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Póngase de pie. Cierre sus ojos si usted quiere, ¿verdad? Y puede inclinar su rostro en actitud hacia Dios, de postración, de adoración, con la cabeza inclinada, con sus ojos cerrados. Y deje por un momento que el Espíritu Santo lo ministre en esta mañana, que el Espíritu Santo le hable a usted, que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, que el Espíritu Santo le pueda decir en esta hora: estos son los detalles que usted no debe olvidar, estos son los detalles que usted tiene que empezar a tomar en cuenta. Esas son las cosas que usted no está haciendo bien, por eso no ve la gloria de Dios, por eso no ve la mano del Señor en su vida, por eso usted está así, porque está haciendo las cosas mal. El Señor tiene instrucciones claras de cómo tenemos que vivir en este mundo. Es un estilo de vida que Dios ha dejado por escrito, que el mundo no lo entiende porque es del mundo, porque no es del mundo, viene de Dios.
Y tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos diga en su palabra. La forma de vestir, la forma de hablar, los lugares que visitamos, las cosas que vemos, donde estemos, las costumbres que tenemos a veces que no están de acuerdo con Dios. Los pensamientos, las intenciones del corazón que a veces no están conforme a la palabra de Dios. Eso es un impedimento, eso nos bloquea. Si usted quiere ver el avivamiento en su vida, si usted quiere ver la unción de Dios en su vida moviéndose, usted tiene que renunciar a esas cosas. Usted tiene que renunciar al pecado, a la injusticia, a la maldad, a la tentación, a todo aquello que en este momento te está separando de Dios. Vienes a la iglesia, pero no sientes el avivamiento. Vienes a la iglesia, levanta tus manos, adoras al Señor, pero tu corazón está vacío. Piensa por un momento. Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo: los detalles para mí son importantes. No te olvides. No hagas las cosas como las hizo David. David fue a traer mi presencia, pero lo hizo mal. Y por eso yo me enojé, dice el Señor. Pero él rectificó, él fue humilde, él preguntó, él buscó, se asesoró, entendió, aprendió que los detalles para Dios son importantes. Entendió que aunque fuera un carro nuevo, hermoso, no era lo que Dios quería. Así que, mis amados hermanos y hermanas, deje que el Espíritu Santo en esta hora te hable. Tal vez durante la prédica te sentiste confrontado o te sentiste confrontada, o tal vez simplemente querías ignorar lo que Dios te estaba diciendo. Volvías a ver para un lado o para el otro: esto no es conmigo. No, mi amado hermano, mi amada hermana, la humildad en nuestro corazón es lo que hará que Dios se glorifique. El Señor dice: a los humildes y sencillos, a esos yo me acercaré, pero a los orgullosos, los altivos, los miraré desde lejos, dice el Señor. Hasta en eso los detalles son importantes. Mi actitud, cómo estoy yo aquí en la presencia de Dios, qué estoy haciendo. Ay, mi amado hermano, la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que alumbrar. La iglesia tiene que ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad. Eso es lo que anhela el Señor. Que nosotros seamos un faro en medio de esta humanidad que se pierde. Como ese faro en las costas que guían a los barcos para que no encallen en las piedras. Así somos la iglesia. Somos esa luz que se ha puesto en alto, no debajo de una mesa, sino en lo alto, para que la gente mire y tenga una esperanza que en Cristo las cosas pueden cambiar. Mi amado hermano, ore al Señor y dígale: Señor, Señor, enséñame cuáles son esos detalles, Señor, porque yo quiero cumplir con todos los detalles, pequeños, medianos, grandes, para contigo, Señor, porque quiero tener un corazón conforme al tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.